Hola a todos, mi nombre es César Venegas y hoy vamos a explicar el proceso constructivo de una tabla de surf en balsa. Pues manos a la obra. Antes de empezar con la construcción de una tabla de surf, debemos tomar en cuenta las partes principales de estas. La parte delantera es conocida como punta o nose y la parte trasera es conocida como cola o tail. La parte superior se denomina deck y la parte inferior se denomina bottom. Las quillas son apéndices de plástico, resinas o fibra de carbono, según el fabricante. En este caso, están hechas de balsa y cumplen con tres funciones primordiales al surfear. La primera de ellas es estabilidad direccional, en la ola al surcar las paredes de agua en movimiento. La segunda es que le dan a la tabla el agarre necesario para no derrapar en la ola. Y la tercera nos lleva a una mejor maniobrabilidad. El rocker es la curvatura de la tabla medida desde la línea base en su vista lateral. Y el canto o rail es la curvatura de los bordes de la tabla desde una vista en planta. Existen diferentes tipos de tablas. Sus longitudes van desde 5 hasta 12 pies. En este caso particular, usaremos como ejemplo la tabla Fish, denominada así por la forma de su cola. En este caso vamos a seleccionar una tabla de surf de entre 5 a 6 pies, sabiendo que las longitudes dependen del peso del surfista. Sabiendo el peso del surfista, también podemos obtener las dimensiones de las quillas. En este caso, elegiremos una X Small. Debemos buscar en internet plantillas para las quillas. En este caso, yo recomiendo The Finbox, una página web donde puedes encontrar diferentes plantillas para quillas. Para las plantillas de los rockers y cantos, se puede buscar en Google Imágenes la frase planos tablas Shape 3D, ya que Shape 3D es un software que permite diseñar tablas de surf. De esa manera, hemos encontrado una plantilla para una tabla de surf Fish de alrededor de 5 pies de longitud. Materiales. Para las dimensiones de la tabla seleccionada, usaremos 5 listones de balsa de 3 por 4 pulgadas y de longitud de 1.3 metros. 3 tiras de cedro rojo con espesor mayor a 6 milímetros. Tornillos para madera, pegamentos para madera, la fibra de vidrio Robin para tablas de surf con gramaje de 200 gramos por metro cuadrado. Resina, brochas, lijas desde 120 hasta 2000 de grano, pasta para pulir madera, masilla para madera y un tapón de quilla. Equipo y herramientas: regresadora o cepillo de banco, prensas y sargentos, cepillo o garlopa, eléctrico y manual, sierra caladora, taladro, brocas espada, lijadora orbital y falsa escuadra. Proceso. Elige un espacio de trabajo adecuado, como un garaje o un taller. Necesitas un espacio grande y ventilado. Recuerda que al trabajar con madera, se produce desperdicios en forma de viruta o aserrín, así que asegúrate de que el espacio que elijas sea propicio para este trabajo. Trabajar al aire libre es una ventaja cuando se trata de ventilación, pero una instalación interior con 3 luces fluorescentes perfectamente colocadas mostrará fallas en la forma de la tabla, para que puedan ser detectadas desde el principio. Puede ser una buena idea construir una habitación específicamente para la construcción de tablas. Para una tabla corta, necesitarías un espacio de al menos 10 pies por 8 pies, esto es 3 metros por 5.4 metros, y más de 10 pies si estás construyendo una tabla larga. Dibuja la plantilla que hayas elegido sobre un cartón o plywood. Unir los listones de balsa con los sargentos y tornillos y asegurar la plantilla de plywood o cartón para luego cortar con una sierra caladora la forma de la tabla sobre los listones. Darle forma a los cantos con el cepillo eléctrico y el manual.
Ajusta la cepilladora eléctrica a una profundidad de 2 milímetros y cepilla muy delicadamente la parte inferior de la tabla desde la cola hasta la punta. Dale la vuelta y cepilla la parte superior de la tabla. Cuando te acerques a la nariz, sería difícil utilizar la cepilladora eléctrica, así es cuando debes usar cepillos manuales. Da forma a la curva de los cantos con una cepilladora manual. Los cantos son los lados curvos de la tabla y la manera en que le des forma afectará al manejo de la tabla. Haz una curva más suave para mayor flotabilidad en olas más pequeñas y una curva más pronunciada para un mejor rendimiento en olas grandes. Alisa los cantos de la tabla con una lija y mueve a lo largo de ellos desde la cola hasta la nariz. Haz que la parte trasera de un cuarto del canto tenga un borde más afilado y la parte delantera 3/4 más redondeado. Cubre la parte inferior de la tabla de surf con 168 gramos de tela de fibra de vidrio Robin. Recorta la tela alrededor de la forma de la tabla y asegúrate de dejar aproximadamente 2 pulgadas de tela adicional sobre la tabla. Corta la tela en forma de V donde la tabla se curva para que puedas doblarla sobre los cantos. Mezcla 800 mililitros de resina con catalizador. La resina y el catalizador son sustancias que cuando se mezclan crearán un revestimiento duro y transparente en la tabla de surf. Vierte la mezcla de resina sobre la tela de fibra de vidrio y extiéndela uniformemente. Comienza en el centro de la tabla y usa una brocha para trabajar la resina en un patrón en forma de 8 a lo largo de la mitad de la tabla. Trabaja la resina hacia afuera y sobre los cantos para bloquear la fibra de vidrio cuando llegue a los bordes. La resina debe tardar de entre 5 y 6 minutos en enfriarse, por lo que el tiempo es importante. Asegúrate de que toda la tela esté uniformemente húmeda y fija en el espacio de la tabla. Deja el exceso de tela, pues eventualmente se cubrirá, pero asegúrate de eliminar cualquier exceso de goteo. Deja que la resina se seque durante aproximadamente un día. Luego, repite en el otro lado. Agrega resina en la parte superior con el mismo método que usaste para la parte inferior. Agrega una capa de 4 onzas adicionales de resina sobre la tela de fibra de vidrio en la cubierta para mayor resistencia. En este caso tendremos un laminado con tiras intercaladas de balsa y cedro rojo de 0.303 pulgadas de espesor. Dibujar el molde de las quillas en una hoja con el laminado inclinado a un ángulo menor que el rake. Toma medidas de la plantilla que escogiste y marca donde irán las quillas en tu nueva tabla. Traza el contorno de las aberturas en el bottom donde insertarás las quillas. Con cuidado, usa un cincel en la parte interior de los contornos de las aberturas de las quillas, lo suficientemente profundo para colocarlos al ras con la tabla. Alisa los agujeros a mano con un papel de lija. Si no tienes un cincel, puedes usar un destornillador de punta plana afilada. Vierte suficiente resina en los agujeros para mantener las patas de las quillas fijas y limpia el exceso de resina alrededor de los bordes. Las patas de las quillas se asegurarán aún más en su lugar cuando coloques una capa de resina caliente en toda la tabla. Mezcla 30 onzas de resina caliente con catalizador y extiéndelo sobre la tabla de surf. Deja que la resina se seque durante 3 horas y luego dale vuelta a la tabla y repite el proceso para la parte superior. Asegúrate de limpiar cualquier goteo para evitar rayas de resina en tu tabla. Taladra un agujero para el tapón de quilla con una broca de 3.4 centímetros de diámetro. El agujero que taladres debe estar de 6 a 8 centímetros de la cola, cerca del larguero. Usa un cuchillo pequeño para pelar la fibra de vidrio hasta que el tapón de quilla esté nivelado con la cubierta. El tapón de quilla es lo que sujeta la correa del tobillo a tu tabla de surf. Mezcla 100 mililitros de resina con catalizador como revestimiento y vierte un poco en el agujero. Coloca el tapón de quilla en el orificio y luego llena el resto con resina para fijarlo. Limpia el exceso de resina con una brocha. Deja que la resina se seque durante al menos un día antes de comenzar a lijar. Después de un día, la resina se curará y el tapón de quilla estará completamente asegurado a la tabla. Ahora, puedes continuar con el lijado y acabado de tu tabla. Lija la parte inferior de la tabla con una lijadora orbital. Lija con papel de lija de grano fino hasta que desaparezcan todas las protuberancias y grumos, y debe aparecer brillo. Lija a mano en áreas donde sea difícil usar la lijadora orbital. No lijes en exceso, esto causará daños a la tabla. Si esto sucede, usa una pequeña cantidad de resina y tela de fibra de vidrio para reparar el daño. Luego vuelves a lijar para suavizar las imperfecciones. Humedece el papel de lija de grano muy fino y lija la tabla hasta que se vuelva brillante.
Al usar papel de lija de grano muy fino, simplemente estás puliendo el acabado en lugar de quitarlo. Lija hasta que quede extremadamente suave al tacto y brillante. Sin este paso de lijado adicional, tu tabla hará que tu piel se irrite y pique. Deja que la resina se asiente en la tabla de surf por completo para finalizar el proceso. Tu tabla de surf estará lista para golpear las olas después de 3 días.